Este año, la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAYED, de la FES Acatlán, está cumpliendo 25 años. Este sistema es la entidad responsable de la oferta educativa en las modalidades de sistema abierto y a distancia en la facultad, y se basa en un modelo apegado a las tecnologías de información y de comunicación, que contribuyen a elevar la calidad académica y eficiencia de los programas académicos vigentes en la FES Acatlán. De pasar a un modelo de asesorías remotas a través del teléfono y de manera presencial, ha pasado a ser un modelo que utiliza tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante la pandemia, el SUAYED demostró ser un modelo adaptado a cualquier circunstancia, ya que desarrolla contenidos educativos audiovisuales para los más diversos ámbitos en la sociedad. Ofrece el servicio de educación para adultos, tanto a la comunidad interna como externa. Hoy, en modo SUAYED, estaremos conversando sobre los 25 años del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. 25 años de innovación en donde contaremos con dos invitados muy especiales e importantes dentro de este sistema para que nos platiquen mejor sobre lo que representa esta entidad. Hola, bienvenidos y bienvenidas a En Modo SUAYED, un nuevo proyecto audiovisual de la División SUAYED de la FES Acatlán, hecho por y para la comunidad de la facultad. Mi nombre es Ariel Carranza y para este primer capítulo estaremos compartiendo un poco sobre la historia y experiencia del sistema abierto y a distancia que se ofrece en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán como celebración. SUAYED, 25 años de innovación. Antes de iniciar este primer capítulo, permítame saludar a mi compañera Montserrat Miranda, quien es alumna de la carrera en Relaciones Internacionales en el modelo abierto y con quien me da mucho gusto compartir micrófonos en este proyecto tan importante. Hola Montse, ¿cómo estás? Hola Ariel, muy bien, muy feliz de compartir en este proyecto que es para la comunidad, por supuesto, muy feliz de estrenar capítulo, una nueva temporada, de nuestros invitados especiales que les estaremos presentando a continuación. Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo proyecto. En este capítulo nos complace anunciar como invitado especial a uno de los impulsores y pioneros de la modalidad SUAYED en la FES Acatlán, quien ejerció como coordinador de la licenciatura de Relaciones Internacionales en SUA y quien posteriormente fue director de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Con nosotros, el doctor Manuel Martínez Justo. Muchas gracias, doctor, es un gusto compartir este espacio con usted. Muy buenos días y un gusto estar aquí con ustedes en este programa. También le agradecemos mucho que esté con nosotros, doctor, y nos alegra también que esté con nosotros en este primer capítulo especial al doctor Roberto Carlos Hernández López, quien es el actual jefe del Sistema Universidad Abierta de Educación a Distancia de aquí de la FES Acatlán, y que también, doctor, le agradecemos su compañía en este primer capítulo. Bienvenido también, doctor. Muchas gracias a todos, Monse, doctor Manuel Martínez Justo, Ariel, muchas gracias por la invitación. Yo me siento privilegiado por estar en este primer programa. Solamente estaré en esta emisión, tendré vela en este entierro solo en esta emisión. Les agradezco mucho, quiero decirles que soy una suerte de colado en este programa, así es que les agradezco mucho la invitación. Es su casa también, doctor, y parte también impulsor de este proyecto. Claro. Y doctor Roberto, para dar un poco el contexto de este proyecto que está en marco de los 25 años del SUAYED en la facultad, nos gustaría que nos hablara un poquito de lo que está haciendo el SUAYED en este contexto de celebración de los 25 años, con las ponencias, con eventos que se han realizado. Usted como actual jefe de la división, nos gustaría que nos contextualizara, ¿no?, el marco en el que estamos celebrando estos 25 años del SUAYED. Sí, con todo gusto, Ariel. Pues quizá para los más jóvenes como Montse, que es muy joven, incluso para ti, Ariel, que también eres joven, convendría recordar que este proyecto en realidad se remonta a medio siglo, un poco más de medio siglo. En 1972, bajo la rectoría del doctor Pablo González Casanova, es como tiene lugar, se funda el sistema de universidad abierta. Y quiero decirles que desde su origen es una propuesta innovadora
hasta donde yo tengo memoria, solamente en el Reino Unido había habido una iniciativa parecida. La Open University abrió sus puertas en 1969 y en la historia de estas iniciativas se registra que la Universidad Nacional Autónoma de México inició esta modalidad educativa en febrero de 1972. Al siguiente año inició la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, de tal forma que la UNAM en esta como en otras áreas es totalmente innovadora. Quiero decirles que en ese entonces sí estamos hablando de otro país completamente distinto. Para que tengan una cierta idea, en 1972 en México había 54 millones de personas solamente. Después de 1972, de esta iniciativa, entonces en Epacatlán llegó en la universidad abierta y llegó en 1999. En 1999, de todas maneras, seguíamos siendo otro país. Había 97 millones de mexicanos. En 1972, por ejemplo, la matrícula total de la UNAM en el nivel de licenciatura era de 88,665 alumnos, pero para 1999 ya era de 145,135 alumnos. De tal forma que, sobre todo esta iniciativa, como refiere el doctor Pablo González Casanova en su justificación, señala que esta iniciativa tiende a dos cosas. Por un lado, a lo que él en ese momento llamaba la democratización de la educación, y por ello entendía el mayor acceso, que más estudiantes lograran incorporarse a esta iniciativa, pero también en términos de lo pedagógico. Era distinta la modalidad a lo que veníamos haciendo. Entonces, en 1999, hacia diciembre de ese año, me parece el 7 o el 9 de diciembre, el Consejo Universitario autoriza que la Epacatlán entonces imparta la licenciatura de Derecho en la modalidad de universidad abierta. Digamos que esa es una fecha muy importante para nosotros, y justamente en este año hemos tenido una serie de actividades culturales, académicas, deportivas, porque es una fecha digna de celebración. Y en todo esto, y por eso es un gusto y quiero reiterar mi agradecimiento, que esté hoy el doctor Manuel Martínez Justo, porque precisamente él fue uno de los fundadores del sistema de universidad abierta. Así es que, como podrán anticipar, estamos de manteles largos en esta emisión, porque pues estamos con uno de los fundadores, y es justo dejarle el uso de la voz al doctor para que pues nos comparta sus anécdotas. Doctor, seguramente usted se acordará, hay en nuestra división un área que a mí siempre me ha llamado la atención, y eso siempre se lo he querido preguntar, y a lo mejor tú, Monse, estás frente a un mundo totalmente desconocido en el tiempo de las cavernas, pero sabes que la universidad abierta, el modelo de universidad abierta, incluso don Pablo González Casanova se refiere a que es un modelo que se hace eco de las tendencias de ese entonces, de la educación por correo, pero no por mail, sino por correo postal. Y en la división todavía hay una parte en donde hay una suerte como de cabinas, en donde había teléfonos, y así era la asesoría. Es decir, teníamos una suerte de call center en la división, y los estudiantes llamaban, y si había ahí un asesor que les pudiera brindar algún tipo de instrucción, de asesoría. Entonces, sí es como totalmente otro mundo, ¿no? Tomando en cuenta sobre todo que en 1998, hasta donde entiendo, sale Google, entonces sí es un mundo totalmente distinto. A mí me gustaría mucho a ver si nos puede compartir todas esas anécdotas, doctor. Muy bien, pues muchas gracias, Roberto. Me hiciste retrotraer a 25 años atrás,
a una aventura que se iniciaba en ese momento, cuando era director de esta, en ese entonces, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, el licenciado José Núñez Castañeda, ya fallecido desafortunadamente, y desde luego queríamos tratar de innovar, tratar de brindar un nuevo modelo y una nueva forma de educación para personas que no tuvieran tiempo o que tuvieran ya una edad en la que no fuera sencillo para ellos ingresar en la universidad en los términos tradicionales. Así que se designó en ese entonces, lo recuerdo muy bien, a la maestra Rosalía Vázquez como jefa de la división, fue la primera jefa de división, y ella nos invitó al licenciado Jesús Flores, que fue el coordinador en ese momento de la licenciatura en Derecho, y a un servidor como coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales, que fueron las dos con las que iniciamos hace 25 años. Y desde luego había también otra serie de colaboradores ahí, en donde teníamos claro lo que queríamos hacer, pero difícilmente sabíamos el cómo poder lograrlo, el cómo poder instrumentarlo. Y efectivamente se trataba de una educación abierta, y la experiencia de la educación abierta que había hasta ese entonces era por correo postal. Okay. ¿No? Donde se enviaban las cartas, ¿no? Y se enviaban los temas, se sugerían algunas lecturas y también nos enviaban los correos pidiéndonos información. Desde luego, introdujimos algo mucho más ágil, que fue el teléfono. Y de ahí que pudiéramos tener asesorías también telefónicas, lo cual permitía una más ágil interacción entre el estudiante y el profesor, o más bien era el asesor, el guía, el que los iba llevando de la mano en este proceso de autoaprendizaje que se pretendía desarrollar. Quiero decirles que tampoco no teníamos la formación metodológica, pedagógica, para afrontar este tipo de nuevo método pedagógico, y en consecuencia, llegamos a un acuerdo con la coordinación de Universidad Abierta en Ciudad Universitaria para que nos capacitara en ese sentido. Y fue muy curioso porque todo el mundo queríamos participar. Todo el mundo estábamos muy interesados, pero no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a hacer. Había muy buena voluntad, había muchos deseos, pero poco conocimiento, así que se trató de un ensayo y error en el que tuvimos que ir avanzando. Recuerdo, como decía el doctor Roberto Carlos Hernández, que se decidió que debían ingresar un número determinado, y la cifra que en ese momento pusimos para la carrera de Derecho y para la carrera de Relaciones Internacionales fue un cupo de 50 personas por cada uno de ellos. Derecho, desde luego, se llenó muy rápidamente. Más complicado era Relaciones Internacionales, por una razón que siempre se ha dado y que sigue todavía muy vigente, que nadie entendía muy bien exactamente a qué se iban a dedicar los internacionalistas. Claro. Y cuando uno le decía a sus papás, ¿verdad? Y yo creo que sigue siendo exactamente lo mismo, me voy a dedicar voy a estudiar Relaciones Internacionales, lo que primero le preguntaban es, ¿y eso qué es? Pero ¿a qué te vas a dedicar en la vida? ¿De qué vas a vivir? Imagínense con personas ya con una edad más grande que elegían algún tipo de carrera o segunda carrera para poder cursarla, y que desde luego se arriesgaban a meterse en este campo fascinante, pero a veces desconocido, de las relaciones internacionales. Una gran aventura de la cual me siento muy privilegiado de haber estado ahí, de haberla vivido, y desde luego que hoy es totalmente distinto. Hoy también tenemos un Suayet totalmente distinto al de esa época, afortunadamente. Claro, por supuesto. Muy interesante lo que nos platica.
toda esta experiencia de correo. No puedo imaginármelo ahora. Es impresionante, la verdad. Bueno, Monse, si te imaginas escribir un email, pues más o menos solo te tardaba a lo mejor una semana o 15 días. Es que ha sido justo ese proceso, ¿no? Del correo, después al call center, que sí, digamos, fue un avance tecnológico en su momento, y actualmente ya con las plataformas y todo esto. Vamos a ir hablando justo de esta evolución en cuestión de tecnología, ¿no? Pero, doctor Manuel, sobre los retos iniciales del principio, porque fue, me imagino, esta estructura pedagógica, esta estructura de entender una nueva comunidad, porque también eran alumnos con un perfil muy, muy particular. Los retos de implementar este sistema en la facultad, ¿cuál fue el mayor reto que usted considera, que usted observó en la implementación? Pues fueron varias. Primero, romper con el esquema tradicional de enseñanza-aprendizaje. Okay. No teníamos a los alumnos enfrente. Desde luego, había las clases los sábados y entonces, bueno, pues nos reencontrábamos con estos alumnos y alumnas los viernes en la tarde, en algunos casos, y sobre todo los sábados en la mañana, en donde los podíamos conocer, podíamos interactuar con ellos y podíamos entrar en una faceta mucho más complicada, que es conocer al ser humano, saber sus capacidades y al mismo tiempo también sus habilidades, sus destrezas y sus propias limitaciones. Eso nos ayuda mucho. Uno de los principales retos fue precisamente cómo entrarle a este nuevo método pedagógico en donde había que guiar y no dar conferencias magistrales como se acostumbraba con anterioridad. Ese fue el principal reto. El segundo es cómo poder enseñar y guiar a alguien a quien no tienes enfrente, a quien no lo ves, a quien no sabes cuál es el contexto de vida que tiene, cuál es su personalidad. Y además, por si fuera poco, eran personas ya maduras. Era muy difícil en ese momento que vinieran jóvenes que quisieran iniciar su vida de aprendizaje en la universidad, es decir, hablando de los 18, 19 años, 17 en algunos casos. Aquí se trataba de gente de arriba de 25, 26, 30, 50 o más años de edad. Entonces, ¿cómo poder hacer esta parte? Y después, ¿cómo poder dar esta parte de asesoría telefónica o vía correo que significaba para nosotros pues un reto muy, muy especial, ¿no? Entonces, bueno, era terminar con un paradigma en la enseñanza-aprendizaje e iniciar otro en el cual no teníamos claridad exactamente de lo que íbamos, cómo lo debíamos hacer, y era un ensayo y error. Probábamos, veíamos cómo podíamos hacerlo mejor y cómo podíamos transmitir mejor los conocimientos o guiar de manera más adecuada a estas personas que tenían la inquietud y se arriesgaban ante este nuevo método de enseñanza-aprendizaje. Debió haber sido todo un desafío, ¿no? El génesis de este nuevo proyecto. Creo que viendo hacia el futuro, bueno, en la actualidad, ¿no? 25 años después, doctor Roberto también no me dejará mentir, se ha cambiado mucho también el perfil del estudiante del SOAYED. Cada vez se han hecho más jóvenes, ¿no? Aquí tenemos la prueba de ello. Alumnos que están buscando este modelo porque quieren trabajar a la vez que estudian, independientemente de la edad. Y, por supuesto, las nuevas tecnologías, que ya tenemos Zoom, que ya tenemos plataformas educativas. Con respecto a esto, con el tema de las tecnologías de información y comunicación, ¿cómo ha visto usted la evolución de estas herramientas para facilitar el proceso comunicativo y de enseñanza? ¿Y qué visión tiene hacia el futuro con estos temas que pueden llegar a detonar con la inteligencia artificial o con otras tecnologías que pudieran servir para los procesos educativos? Bueno, yo diría que la evolución ha sido fantástica y con un gran dinamismo. La llegada de las nuevas tecnologías, de la información, de la comunicación, han servido para cortar tiempos, para acercar a las personas, para poder transmitir de manera más ágil, más eficiente
y a través de otros mecanismos. Antes era simplemente la parte visual, pero a través de la lectura, o bien la parte auditiva a través del teléfono. Hoy en día podemos enseñar utilizando todos los sentidos. El sentido de la vista a través de videos, a través de videoconferencias, el sentido, desde luego, del oído, a través de los distintos formas de expresión, etcétera. Podemos aprovechar todo lo que hay en el ciberespacio para poder apoyarnos en ello para las distintas materias, para las distintas asignaturas, para los distintos temas, y desde luego eso nos ha ayudado mucho. Pero además las generaciones han ido cambiando. Y esto es muy importante lo que decías, Ariel, porque de unas generaciones con las que empezamos, de gente adulta, pasamos a jóvenes, a chicas y chicos que tienen una inquietud de aprender de manera diferente, que no se nos hubiera ocurrido en ese entonces que pudiera ser una alternativa para formarse, para capacitarse, para desarrollar conocimientos nuevos y prepararse para la vida. Hoy en día los jóvenes eligen la forma en que quieren aprender, los tiempos que le quieren dedicar a esto, e incluso también las tecnologías que quieren utilizar. Si quieren aprender de manera sincrónica o asincrónica, lo pueden hacer. Es decir, estamos ante una nueva generación que cada vez va adquiriendo nuevos conocimientos, pero también que trae incorporados nuevos chips tecnológicos, ¿no? Que desde luego ahí los que estamos aprendiendo continuamente somos nosotros los que pertenecemos ya a generaciones que vamos de salida, y que para nosotros es algo muy importante y un nuevo reto el aprender de estas nuevas tecnologías. Y con ello llega también el cambio en la metodología de enseñanza-aprendizaje, de la pedagogía, ¿no? Que es totalmente distinto. Yo creo que hoy en día, más que memorizar, se trata de analizar, se trata de comprender, se trata de asimilar para la vida y para poder desarrollar nuevos conocimientos. Es decir, estamos ante un panorama totalmente distinto, pero también maravilloso. Claro. Respecto a lo que dice justamente sobre esta experiencia nueva que pasó de tener un grupo frente a usted como coordinador y profesor, ¿hay alguna situación que haya conectado mucho con usted en sus momentos de profesor con alguno de sus alumnos? Y, por supuesto, ¿cuáles fueron los grandes retos que presentaba la comunidad en ese momento? Bueno, hay muchos momentos importantes y que fueron realmente desafíos a los que fuimos haciendo frente en cada momento. Uno de ellos fue, desde luego, el poder ir concluyendo en tiempo y forma el programa, el plan de estudios. Okay. Como era difícil poder mantener tiempos y establecer tiempos o preestablecer los tiempos, había que dejarlos que fueran aprendiendo a su ritmo, etcétera. Así que los tiempos académicos que tenemos en el sistema presencial se van prolongando en el tiempo, y ese es un gran desafío. Lo segundo tiene que ver con la eficiencia terminal y la titulación. Claro. Porque de repente teníamos un sistema pedagógico, un método de enseñanza-aprendizaje de una determinada forma, y luego teníamos que traerlo otra vez hasta el sistema presencial, hacia una forma tradicional de titulación, a través de hacer una tesis, una tesina, que eran lo que se acostumbraba en ese momento. Y todavía recuerdo la primera titulada en Relaciones Internacionales, que tuve el privilegio de dirigir su tesis, y realmente era una forma totalmente distinta de irla asesorando. Había que asesorarla en los tiempos que tenía disponibles, de la forma que ella podía, y desde luego era un reto que pudiera ir cumpliendo con todo lo establecido, porque si durante alrededor de
4 o 5 años le habíamos dicho que el tiempo lo marcaba ella, bueno, ¿cómo después le vas a decir que tiene que entregar un trabajo, un capítulo, un protocolo, etcétera, en un tiempo establecido y que lo marcábamos más bien nosotros? Realmente esos fueron retos muy importantes. Y después también vinieron otros, ¿no? Cómo fuimos incorporando paulatinamente las tecnologías y cómo se fue cambiando el sistema. El doctor Roberto Carlos lo sabe muy bien porque lo ha vivido y a veces yo me atrevería a decir padecido, el transitar del sistema abierto al sistema de educación a distancia y al sistema en línea. Y eso es cada vez el volver otra vez a prepararse, volver a hacer todo un análisis de cuál es el método pedagógico más adecuado. Y bueno, yo creo que todavía tenemos grandes debates en torno a esto. Así que desafíos, mi querida Monse, hay muchos y los ha habido durante todo el tiempo y creo que todavía los sigue habiendo hoy en día. Doctor, y hablando justo de desafíos, ya entendiendo también cómo ha podido ir evolucionando este proceso en el SUAYED, hace no mucho tiempo pasó el mundo entero un desafío muy grande que fue el tema de la pandemia, ¿no? Que fue un tema que movió mucho a nivel estructural, institucional en muchos aspectos, y que justo fue en donde la educación presencial tuvo que echar mano, ¿no?, de recursos tecnológicos que ya se venían implementando en estos modelos abiertos y a distancia, ¿no? Aquí le tocó la experiencia ya como director de esta facultad, pero ¿cómo vio usted ese punta de lanza que pudo haber significado el SUAYED en ese aspecto tecnológico con respecto a lo que se venía trabajando en el sistema presencial para ayudar a solucionar estos problemas de distanciamiento que no podíamos acercarnos, ¿no?, con nuestros alumnos? ¿Qué tan importante fue el modelo o qué tan importantes fueron las estructuras tecnológicas en esta situación ya de pandemia? Yo diría que fueron importantísimas, Ariel. Algo que no nos habíamos dado cuenta es todo el avance que teníamos desde el punto de vista de las plataformas, el sistema educativo Acatlán, el CEA, ¿no? Corríjanme por ahí si me equivoco, porque al final de cuentas aprendemos los acrónimos, pero no nos aprendemos exactamente los nombres adecuados que tiene los nombres correctos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, no nos habíamos dado cuenta de todo el avance que teníamos. Teníamos una plataforma para poder desarrollar este tipo de enseñanza a distancia y en línea, porque aquí quiero hacer un paréntesis. Acatlán fue uno de los primeros que desarrolló el sistema de educación a distancia y en línea a través de la LICEL, y lo desarrollamos mucho antes que otras instancias de la universidad, y que habrá unos 20 años ya que se hizo la LICEL, ¿no? Y esto es importante. Eran avances que ya teníamos ahí. Así que cuando llegó la pandemia y tuvimos que tomar una decisión sumamente difícil, que no habíamos experimentado nunca, ni sabíamos cuánto tiempo iba a durar, ni cómo poder atender el proceso de enseñanza-aprendizaje o toda esta enseñanza-aprendizaje en las nuevas condiciones que nos exigían estar en la casa. Y toda la experiencia que traíamos acumulada del SUA y del SUAYED nos sirvieron de manera muy importante. Algunos, los menos avesados en el tema tecnológico, sí sabían y podían escribir algún correo electrónico. Y ahí tomamos la experiencia, las primeras experiencias de las asesorías por correo, para enviar lecturas, para dar asesoría a través de este esquema tan básico como es el envío por escrito de la información. El uso de la plataforma y la plataforma SEA que ya teníamos nos permitía subir contenido y dar las clases de manera sincrónica o asincrónica, o por lo menos hacer actividades de manera sincrónica o asincrónica.
Las plataformas para videoconferencia, Zoom, Meet y otras más, que las fuimos incorporando paulatinamente, ya las teníamos, las utilizamos muy poco, pero desde luego empezamos a desarrollarlas de una manera muy ágil y muy rápida, porque traíamos ya esa experiencia. La elaboración y la implementación de exámenes también lo podíamos hacer a través de la plataforma o a través de otros esquemas. Teníamos servidores en Acatlán que nos permitían una comunicación, un correo propio de la institución, que nos permitía que pudiéramos transmitir y recibir información muy rápidamente. Así que fue fundamental toda la experiencia acumulada y nos sirvió de una manera impresionante para hacer frente a esta nueva situación. Yo les quiero decir que la CUAYED, por ejemplo, hizo muy buen trabajo al abrir una serie de salones virtuales, pero aquí ya los teníamos. Aquí ya los estábamos utilizando de manera importante y yo considero que una aportación valiosísima fue la de todos aquellos que tenían experiencia, como en tu caso, Ariel, y como otros casos, donde había la experiencia de la educación a distancia, etcétera. Habían desarrollado algunas asignaturas a distancia, las ADIs, y en consecuencia, gracias a todos ustedes que tenían esa experiencia, pudimos dar capacitación al resto del personal docente y a los alumnos y alumnas. Recordemos que ellos también necesitaban de esta capacitación y por eso se pudo dinamizar muy rápidamente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, y yo creo que pudimos resolver de manera muy adecuada hacer frente a la nueva situación y resolver, digamos, este reto y esta problemática que se nos presentaba. Hasta donde yo recuerdo, corríjanme ustedes, pero no sufrimos ningún atraso en los planes de estudio. Pudimos ir avanzando con todos los problemas y que se generaron, sin embargo, con esto, pero pudimos ir avanzando de manera muy adecuada. Así que fue fundamental esa experiencia. Sí, realmente no se detuvo, ¿no? Fue uno de los eslogans que utilizó la UNAM, no se detiene, y fue algo muy real, porque en tanto asesorías de modalidad abierta como en sistema presencial, sistemas administrativos, la universidad siguió avanzando. Doctores, el capítulo del día de hoy se llama 25 años de innovación del SUAYED. Y esto es una visión general, porque hemos estado hablando de la importancia que ha tenido el modelo en temas tecnológicos, en temas pedagógicos, en temas de democratización, de cómo se atiende una comunidad que necesita o requiere particularmente un modelo como este, y viendo hacia futuro, ya adentrándonos hacia el futuro, los retos y desafíos que vienen a partir de ahora en el SUAYED. También me gustaría añadirlo en esta pregunta, doctor Roberto, porque son visiones también hacia adelante, lo que se viene en el SUAYED hacia el futuro. Se vienen en puerta nuevos desafíos con licenciaturas a distancia que se van a incluir. ¿Qué se viene, no? ¿O cómo visualizan ustedes un escenario futurista con este modelo? Me parece muy pertinente la pregunta que formulas, Ariel. Creo que ese es el gran debate que tenemos hacia adelante. Yo, por un lado, creo que lo que se viene es cómo atender el reto, o lo llamaría el desafío de la cobertura. Es decir, la UNAM es complicado que siga creciendo, no podemos echar segundos pisos a nuestras instalaciones, es imposible. Entonces yo creo que una de las formas en que tendrá la UNAM que gestionar la creciente demanda de acceso a la universidad será precisamente a través de estas modalidades. Un segundo desafío es aterrizar. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de modelos híbridos? Es decir, que quizá ya algunos estudiantes cubran algunas asignaturas en el sistema escolarizado y otras de forma a distancia. Entonces, pero para que todo eso suceda, debe de haber una serie de cambios, incluso administrativos, que se reconozca, ¿no?, el paso de una modalidad a otra. Un tercer reto que veo es el reto de la tecnología. Yo creo, y lo decía muy bien el doctor Martínez Justo,
yo creo que van a ser las plataformas cada vez más robustas y ahí va a descansar mucho del trabajo que hagamos a distancia. Yo le veo mucho futuro a la modalidad a distancia. Tenemos que ir hacia lo híbrido, es decir, a esta combinación, a esta mixtura de modalidades, y para ello la universidad tiene incluso que flexibilizarse. Así es que, y en todo eso, bien lo señalaba el doctor, cuando se abrió la LICEL, se decía, Acatlán se puso a la vanguardia porque éramos la primer facultad en presentarla en las dos modalidades, abierta y a distancia. Creo que Acatlán sigue estando a la vanguardia, está en puerta la apertura de 4 nuevas licenciaturas y creo que eso es una muy buena noticia, es decir, porque cumple con los objetivos primigenios del proyecto, es decir, hacer frente a esta demanda social de mayores espacios para que los chicos que estén interesados sigan su formación. Entonces yo creo que hacia allá tendríamos que apuntar, una apuesta muy fuerte, muy sólida hacia la tecnología, porque algo que nos sacó de la crisis del COVID fue precisamente la tecnología y desde luego la capacidad que tuvo tanto los alumnos como los profesores, que tuvimos los profesores, para asimilar estas nuevas tecnologías y hacer algo. Creo que lo señalaba muy bien el doctor, lo hacíamos algunos de manera casi intuitiva, es decir, otra vez ensayo y error, y nos fuimos, digamos, perfeccionando en el Zoom. Yo recuerdo las primeras sesiones que teníamos, era un quebradero de cabeza, ya me oyes, sí me veo, ya me perdí, pero ya después creo que sirvió esa curva de aprendizaje y nos fuimos haciendo todos un poco más diestros en estas tecnologías. Así es que yo pensaría que una apuesta muy fuerte hacia las tecnologías. Okay. Y yo, si me permiten también ahí sí, complementar algo, creo que hay otro reto adicional. Las tecnologías se mueven con un dinamismo excepcional. Cada día aparecen nuevas aplicaciones, cada día aparecen nuevas técnicas en donde tenemos que saber cómo irlas aprovechando en cada momento. Hoy en día está muy claro que la tendencia es a utilizar y aprovechar la inteligencia artificial, pero apenas estamos como en pañales en cómo la podemos utilizar y ya nos alcanzó esa tecnología. Así como el destino nos alcanza, las tecnologías nos alcanzan, nos rebasan y tendremos que ir viendo cómo las incorporamos al sistema de enseñanza-aprendizaje. Y debemos de acortar los procesos de enseñanza-aprendizaje para que estas tecnologías podamos irlas aplicando de manera más adecuada. Eso va a ser un reto también para el futuro. Yo no tengo la menor duda de que cada vez aprenderemos más a distancia, cada vez aprenderemos en pasos mucho más cortos y con dinámicas más rápidas. Los chicos hoy en día, y Monse lo sabe porque es una chica muy joven, pero básicamente yo creo que aprenden más de tutoriales que a veces con una clase de 2 horas. ¿Por qué? Porque el tutorial concentra la parte visual, la parte auditiva, la parte práctica, la parte teórica y lo condensa en apenas unos cuantos minutos. Y los jóvenes están acostumbrados a aprender así. Claro. Entonces, tendremos que ir aprendiendo también a entender que las tecnologías se desarrollan muy rápidamente y el gran reto hacia el futuro es cómo irlas incorporando a los procesos de enseñanza, aprendizaje de la manera más adecuada posible. La utilidad ahí está, pero hay que irnos adaptando a ellas. Por supuesto. 2 cosas que me parecen muy importantes para la gente que nos está escuchando. Es comunidad de la UNAM, entonces me parece importante también mencionar las carreras que se vienen para modalidad SOAYED, por favor si las puede mencionar, y respecto a toda esta cuestión que apoyó SOAYED para el sistema escolarizado y todos los problemas que mencionaron anteriormente, durante la pandemia, por supuesto, se pudieron detectar áreas de oportunidad en las que se puede optimizar. ¿Cuáles dirían ustedes que son puntos clave para continuar con
con este modelo híbrido? Quizá me haga cargo de la primera parte. Creo que el doctor Martínez Justo tiene una visión mucho más amplia de la segunda parte de tu pregunta. Nos da mucho gusto y tu pregunta me permite hacer un reconocimiento de que fue durante la administración del doctor Martínez Justo que se promovió la creación de nuevas licenciaturas. Y es un gusto y un honor para todos, para toda la facultad, digamos, no solamente para el sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, que dentro de muy poco esta facultad va a poder ofrecer derecho a distancia, relaciones internacionales en educación a distancia, pedagogía y actuaría. Y el caso de actuaría es muy llamativo porque es la primera, no hay en México, no hay en la UNAM actuaría a distancia. No la hay en México, no la hay en América Latina. Esa es la trascendencia. Y entonces nosotros, Acatlán, va a ser la primera facultad en que ofrezca actuaría a distancia, que es la primera, además, del área 1, que es muy complicado hacer una licenciatura del área 1 a distancia. Así es que la verdad que estamos frente a un proyecto muy prometedor y que nos debe de llenar de orgullo a todos los que formamos parte de Acatlán. Yo diría que efectivamente, como lo dice el doctor Hernández López, una de las cosas más interesantes es trabajar sobre dos ámbitos el SUAYET. Uno, abrir las opciones de metodologías de aprendizaje. Se puede estudiar en una educación abierta, pero también lo podemos hacer a distancia o en línea. Y de esto se trata. Entonces, por ahí vamos a caminar. Eso abre una serie de opciones para que cada quien elija el método que quiera, ¿no? La estrategia que quiera de enseñanza-aprendizaje. Pero al mismo tiempo ampliar la oferta. Por eso, pensar en pedagogía, pensar en actuaría, que de alguna manera son carreras muy demandadas que tienen un gran impacto hacia el futuro. Pedagogía está en la base es la base del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y por ahí hay que caminar. La otra parte tiene que ver cómo ir incorporando estas tecnologías a la enseñanza también presencial y hablar de un esquema híbrido. Y aquí definir lo híbrido o mixto o como se le quiera denominar, porque no tenemos un concepto único, va a ser el gran reto. En principio, lo que hemos visto es que es importante que sea de utilidad práctica e inmediata para aquellas asignaturas cuyos cupos estén ya sobresaturados y en consecuencia, bueno, pues podamos ofrecerla también en línea y de manera sincrónica o asincrónica, y de esa manera reducir el número de personas que presencialmente se acumulen en un grupo para aprender sobre ese tema o sobre esa materia en específico. Pero al mismo tiempo también tendremos que pensar más a mediano y largo plazo. Y en ese sentido habrá que ver qué materias podemos establecer que se pueden cursar en línea, presencial, lo que mejor se adapte a cada una de las personas, a las propias personalidades. No todos aprendemos igual y en consecuencia cada uno puede encontrar de muy diversas formas y con diversas estrategias el proceso de aprendizaje, hacer válido el proceso de aprendizaje. Entonces, por ahí deberíamos de irlo pensando, ofrecer varias formas de aprender y varias materias. Donde va a ser más complicado, más difícil, aunque no imposible, va a ser en las materias más prácticas, donde se requiera mayor práctica. Pero bueno, también en ese sentido hemos avanzado y entonces podemos utilizar la realidad virtual para tratar de hacer prácticas con ellos. Podemos utilizar otros mecanismos
robots, etcétera, ¿no? Que simulen al ser humano para poder aprender, para poder practicar, etcétera. Así que yo veo hacia futuro cada vez más la aplicación de las tecnologías y sobre todo para brindarle al ser humano la forma más adecuada de aprender desde sus propias características. Creo que es parte, ¿no?, de este concepto de innovación justamente, ¿no? El crear, en el caso de una licenciatura que no se ofertaba antes, el solucionar también problemas que existen de cualquier índole. Y doctor, ya como una última pregunta antes de iniciar una actividad que Monse nos quiere compartir. ¿Cómo podemos normalizar un modelo como este? A lo que voy con esto es, muchas veces me he encontrado con algunos alumnos que les pregunto, ¿de qué carrera eres? Soy de Derecho. Y se refieren a sistema presencial y dicen Derecho normal, ¿no? O sea, es como el concepto, ¿no? El SUAYED no es el normal. Sí. ¿Cómo podemos acercar a que se entienda que el SUAYED puede ser lo normal, normalizar justamente este tipo de modalidad? Porque las tendencias de distancia, de tecnología, nos llevan a que en algún futuro esto sea ya lo normal, ¿no? Claro. Bueno, Ariel, es muy interesante tu pregunta, muy compleja también al mismo tiempo, pero déjame empezar por el final. La Universidad Nacional, como otras universidades, no diferencian a la hora de dar el título si uno lo estudió en un sistema abierto, a distancia, en línea o de manera presencial. Si pensamos en esto, es decir, lo importante del proceso de enseñanza-aprendizaje es adquirir una serie de conocimientos, de habilidades y destrezas que nos permita hacer frente a la vida y a aquello a lo que nos querramos dedicar en un futuro. La estrategia que sigamos, eso dependerá de cada uno. Y así como en su momento el SUA fue diseñado para un grupo generacional diferente y hoy poco a poco se ha ido asimilando, lo mismo tendremos que hacer con el sistema presencial y con el sistema SUAYED. De hecho, cuando hablamos hace un momento de un sistema híbrido, hablamos de ese proceso de normalización, en donde no va a haber diferencias en un futuro, y yo así lo preveo, entre el sistema presencial o el sistema abierto, a distancia o en línea. Y es más, voy anticipando algo, haciendo futurismo, aunque uno no lo debería hacer. Pero el nivel de crecimiento del SUAYED va a ser mucho más rápido que el sistema presencial. El sistema presencial tiene una limitación que son las instalaciones físicas. El sistema SUAYED no los tiene tanto. Y cuando hablamos de una educación híbrida o de un sistema híbrido, mixto o como se quiera denominar, se habla de este proceso de fusión paulatina que con el tiempo se va a ir haciendo. Así que, perdón lo que voy a decir, pero muy posiblemente vaya desapareciendo en unos 10 años la división SUA para hablar de divisiones por áreas de conocimiento y no dividiéndolo por el sistema presencial y el sistema SUA. Finalmente, de lo que se trata es de aprender y de aprender aprendiendo, como decía en su momento González Casanova. Sí. Vamos, si quieres, con la dinámica, Monse, que estábamos preparando para el doctor. Ok, les tengo una dinámica, la explico un poco. Yo voy a decir una palabra y usted va a responder con lo primero que se le venga a la mente, así que no piense mucho. Esperemos que la mente no nos traicione, que no digamos algún improperio. Es un acto reflejo, un acto reflejo. Claro, ok. ¿Está listo? ¿Listo? Ok. UNAM. Híjole, es... sin pensar mucho, sin pensar es transformación, es oportunidad, es vida para todos. Ok, siguiente, Pumas. Ah, un equipazo. Siguiente, pandemia. Tristeza, soledad, depresión, angustia y otra serie de cosas que no... Prefiero no seguir por ese camino. Ok, siguiente, tecnología. El futuro y la gran dependencia del ser humano. Siguiente, SUAYED. SUAYED es el futuro, es el presente y el futuro de la enseñanza, aprendizaje. Ok, y por último, FESACatlán.
FES Acatlán, mi casa, mi vida y mi espacio de desarrollo. Ok, muchas gracias. Doctor, pues muchísimas gracias, doctores, también. Muchísimas gracias. Fue muy enriquecedor todo este tiempo y muy valiosa todas estas anécdotas que nos compartieron. Su visión del modelo Suayed con toda esta experiencia. Y no nos resta más que agradecerles por este tiempo y deseándoles el mayor de los éxitos, doctor, en estos nuevos proyectos. También, doctor Roberto, con lo que tenemos en puerta en el Suayed. Y a toda nuestra audiencia, pues también agradecerles, saber que estamos con los micrófonos abiertos, tenemos espacios para poder retroalimentar dudas, preguntas que surjan de este tema, de los siguientes programas que tenemos en modo Suayed, que busca ser un espacio abierto. Hay temas académicos, pero también habrá temas de literatura, también habrá temas de arte, y la idea es justamente abrir estos espacios para la comunidad del Suayed y de la facultad en general. Entonces, muchas gracias, doctores, por acompañarnos en este especial capítulo. Muchas gracias, Ariel, Monse, Roberto. Para mí ha sido realmente un privilegio estar aquí y gracias por ayudarme a retrotraerme en el tiempo a épocas también maravillosas como las que vienen, serán igualmente maravillosas. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación, Ariel, y felicidades a los dos por esta brillante iniciativa. De igual forma, quisiera en este momento hacer un paréntesis y reconocer el apoyo que siempre recibimos del doctor Manuel Martínez Justo para una serie de iniciativas que le propusimos. Salvo que fueran recursos, él nos daba luz verde a todos, ¿no? Incluso hasta los recursos. Entonces, la verdad que es un espacio propicio para reconocerle todo el apoyo que siempre brindó a la División Suayed, y tú lo sabes igualmente, Ariel. Entonces, muchas gracias, doctor Manuel Martínez Justo, y mucho éxito en sus nuevas responsabilidades. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, ya es momento de terminar con este primer capítulo de En Modo Suayed. Y nos veremos pronto en los siguientes capítulos de este gran proyecto. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye. Bye, bye.